Hola a todos, bienvenidos a nuestro grafoturismo de hoy. Hoy lo vamos a dedicar a una mujer muy especial. Vivió la transición de los siglos XIX al XX y se distinguió por ser una mujer adelantada a su tiempo. Fue la primera mujer a la que se dedicó una velada poética en el Ateneo de Madrid, en el mismo lugar en el que hoy nos encontramos. Os invitamos a conocer, recorriendo sus rincones de vida en Madrid, a Rosario de Acuña. Ella fue escritora, periodista, masona, librepensadora y una de las mayores defensoras del feminismo en una época en la que las mujeres aún vivían en las sombras. Este año 2023 además conmemoramos el primer centenario de su fallecimiento. Por eso nosotros hemos querido homenajearla pues como nosotros mejor sabemos hacer, sumergiéndonos en su personalidad a través del análisis grafológico de sus letras. ¿Nos acompañáis? Pues nos encontramos en el Ateneo de Madrid, que fue fundado en 1820. Bueno, en realidad se fundó en 1820 el Ateneo Español y luego cuando los exiliados liberales volvieron a España en 1835, ya con la experiencia inglesa, hicieron el Ateneo Artístico, Literario y Científico de Madrid, que es el primero que se hace en toda España y luego hay muchísimos en toda nuestra geografía. Es un espacio de socios, un espacio privado, en donde los liberales querían tener un sitio para discutir, debatir y sobre todo para que la literatura, el arte y la ciencia tuviera un protagonismo dentro de la sociedad. Y aquí, bueno, pues hemos tenido muchos edificios hasta llegar a 1884 al edificio que hoy tiene el Ateneo de Madrid, en la calle del Prado, en el propio centro de Madrid, un edificio maravilloso que muy bien conoció Rosario de Acuña y que a partir de ese 1884 se convirtió en uno de los centros culturales, artísticos y científicos de España y sobre todo en la época que llamamos la Edad de Plata, a principios del siglo XX y en la República Española. Aquí tuvimos a grandes intelectuales, políticos, científicos, como presidentes y como parte del Ateneo, y llegando a nuestro Manuel Azaña, uno de los grandes presidentes de la institución y también de España. Así que un orgullo poder estar en este lugar, que es una parte esencial de nuestra historia pasada, pero también del presente y del futuro. Rosario nació en Madrid el 1 de noviembre de 1850 y fue bautizada en la iglesia de San Martín de Tours. Su familia vivía en la céntrica calle de Fomento, llamada así desde 1835 por situarse en ella el Ministerio de Fomento, donde precisamente trabajaba el padre de Rosario. Este imponente edificio había pertenecido en el pasado al Consejo y Tribunal de la Inquisición. Rosario sufrió durante su infancia y parte de su juventud de una afección ocular que la obligó a permanecer y educarse en casa. Pertenecía a una familia muy ilustrada que sin duda fomentó en ella una personalidad culta, curiosa, sensible y con una fuerte base intelectual. Su familia tenía un palco en el Teatro Real, que había sido inaugurado como Teatro de la Ópera el mismo año del nacimiento de Rosario. De ahí le vino su pasión por la música y dedicó varios de sus artículos, sonetos y coplas a los músicos y a los instrumentos.
Obtuvo su primer éxito literario con el estreno de su obra de teatro Rienzi el Tribuno en 1876, en el Teatro del Circo de Madrid. A los 25 años obtuvo sus primeros aplausos de autores ya consolidados como Clarín y José de Echegaray. Ese mismo año contrajo matrimonio con Rafael La Iglesia Auset, joven teniente de infantería. Se casaron en la iglesia del Carmen del siglo XVI, situada en la calle del mismo nombre, muy cerca de la Puerta del Sol. Tras vivir durante 3 años en Zaragoza, Rosario y su esposo regresan a Madrid. Deciden vivir en Pinto, en la Quinta Villanueva, muy cerca de la estación de ferrocarril. Allí Rosario seguirá con su obra literaria y con las publicaciones de las dominicales del Libre Pensamiento. Allí vivirá, como a ella le gustaba, entre la naturaleza, pero se le acaba pronto debido a las reiteradas infidelidades de su esposo. Durante décadas, Rosario desarrollará una labor para desenmascarar la desigualdad que había entre hombres y mujeres. De hecho, su personalidad rebelde la llevará a conocer importantes intelectuales progresistas de la época. Rosario de Acuña será la primera mujer que subirá a esta tribuna en el Ateneo, en el que nos encontramos esta tarde, en el que protagonizará una velada poética en el año de 1884. La escritora sorprendió al público asistente con la lectura de diversos versos de su obra Sentir y Pensar, además de una introducción en prosa dedicada a su padre. Sentir y pensar, poema cómico. Acababa la aurora de mostrarse en el rojizo oriente, sobre las altas cumbres de granito que allá en Sierra Morena se elevan a través del infinito, brillaban simulando ramas de oro, los destellos del sol, que se anunciaba por el sublime y armonioso coro que la naturaleza canta al día como en prueba de amor a quien lo envía. Todo el paisaje es grande e imponente, a la vez que impregnado de belleza, rocas negruzcas, pardas y rojizas, cubiertas de maleza, madroñeras pajizas alternando con verdes madroñeras, jaraes mustios de arrugadas hojas y espléndidos jarales de blancas flores por doquier vestidos, chaparros retorcidos y altas encinas de copudas ramas medio envueltas en muérdago y en hiedra, florecillas silvestres y retamas nacidas en las grietas de la piedra, guijarros transparentes por vetas como el ágata surcados y pedazos de escorias minerales mostrando sus brillantes plateados. A trechos, infecundos arenales de fresca hierba por doquier orlados y junto al manantial de blanca espuma que salta en turbulento remolino la plácida corriente deslizando sus aguas silenciosas entre adelfas y rosas que miran sus corolas en la fuente esmaltadas en blancas mariposas. En las últimas décadas de su vida, Rosario Acuña buscó un refugio tranquilo junto al mar Cantábrico, en Gijón, sobre el acantilado de Cervigón. Allí siguió trabajando y disfrutando de la naturaleza. El conocido artículo La Jarca Universitaria provocó 2 años de exilio de la escritora en Portugal. La escritora había arremetido vehementemente contra unos universitarios que habían acosado a unas universitarias mujeres de la Facultad de Filología de Madrid. El Heraldo de Madrid hizo relato de un suceso ocurrido a las puertas de la universidad, del que han sido protagonistas unos caballeros estudiantes que se pusieron en acecho a la salida del claustro para insultar de palabra y hasta de obra
a unas jóvenes estudiantas de la Facultad de Filosofía y Letras. Un carretero que pasaba por el sitio del escándalo puso en fuga vergonzosa a los insultadores de aquellas mujeres. Este es el sucedido por el cual se escandalizó el heraldo, llamando jarca a la hueste que acometió a las jóvenes por la sola razón de ser muchachas guapas y estudiantas. Esto pasa en la Universidad de la capital española. ¿Y qué significa esto? Pues nada más que lo siguiente. Excepto unos pocos españoles, la mayor parte perteneciente a la categoría social del carretero, y el resto de dicha parte a la categoría de los Costa, Pi, Margal, Linares, Giner y unos poquitos más, todo el resto de los españoles no son ni machos siquiera. No, porque ni los perros, ni los berracos, ni los garañones, ni aun los mochuelos machos acometen a las hembras. Y hasta se dejan morder, cocear y picar por ellas, con la mayor dulzura y benevolencia. ¿Y por qué? Porque son machos, porque tienen la conciencia de su destino, de amparadores y defensores de sus compañeras. Rosario murió el 5 de mayo de 1923 en su casa de Cervigón y fue enterrada, como ella quería, en el cementerio civil de Gijón. Y en Madrid, a una orilla de la ruidosa M30, existe un remanso de paz donde se sitúa hoy en día la calle Rosario de Acuña. Está en la colonia de la Fuente del Berro, muy cerca de los jardines de la quinta del mismo nombre. Con el permiso de Rosario de Acuña, vamos a emprender un viaje a través de sus letras, en sus cartas y manuscritos, para descubrir los secretos que estos desvelan sobre su personalidad. En el plano intelectual, Rosario de Acuña era una mujer con una mente brillante y lúcida, con las ideas muy claras y los objetivos bien definidos. Se caracterizaba por ser ordenada y disciplinada tanto en su vida como en sus proyectos. El análisis grafológico de sus manuscritos destaca una inteligencia sobresaliente, enfocada sobre todo en el excelente manejo del lenguaje, tanto oral como escrito. Es muy patente su afán comunicador, que se percibe, entre otros rasgos gráficos, en la apertura de las M's y N's en forma de guirnalda y en la viva espontaneidad de su discurso escrito, muy dado a la improvisación y sin ningún tipo de bloqueo ni tropiezo. Era una mujer vivamente expresiva, que transmitía eficazmente y con vehemencia, sin más filtros que los impuestos por la corrección y la educación, lo que pensaba o sentía en cada momento, ya fuesen ideas, pensamientos o emociones. Rosario estaba dotada de una rica imaginación y una potente creatividad. Su mentalidad era abierta y su actitud polifacética. Su pensamiento expansivo y libre le proporcionaba la capacidad para ver las cosas desde diferentes ángulos o adoptar distintas perspectivas a la hora de percibir y entender la realidad. Su personalidad porta marcados tintes del idealismo y el apasionamiento propio del romanticismo. El idealismo se revela en su escritura, entre otros rasgos, en unos puntos de las síes altos que parecen querer elevarse hacia el plano de lo ideal y lo inalcanzable. No en vano, fue una mujer que creía en la posibilidad de un mundo más justo e igualitario y que durante su vida estuvo comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres y la justicia social. Su espíritu apasionado se manifiesta en un escrito ágil y en una escritura proyectada hacia la derecha,
que parece querer volcar con impaciencia sobre la hoja todos los pensamientos e ideas que bullían en su cabeza. Sin embargo, la escritura nunca llega a descontrolarse, sino que se frena tratando de contener de forma consciente esa imperiosa fogosidad. Esto se manifiesta en sus letras regulares, bien formadas y completas, a pesar de la agilidad con la que están escritas. De cualquier modo, no es de extrañar que una mujer en el siglo XIX intentara dominar todas sus emociones, teniendo en cuenta que su papel en la sociedad quedaba relegado casi exclusivamente al de esposa, madre y amas de casa, y no estaba bien visto que expresaran sus opiniones o sentimientos, y mucho menos de manera tan abierta e intensa. Aún así, Rosario se destacó sobremanera por su vehemencia, enfrentándose a los cánones que su época imponía a las mujeres. Poseía una curiosidad natural. Gustaba de observar con atención el mundo que la rodeaba. Se hacía preguntas y se cuestionaba todo. Entre otros rasgos gráficos, sus palabras decrecientes dan fe de su notable capacidad de observación, que inexorablemente desemboca en un proceso de análisis en que se toman en cuenta hasta los más pequeños detalles. Rosario de Acuña destacaba por su fortaleza interna, tanto emocional como volitiva. Estaba dotada de una firme seguridad en sí misma. Esto le permitía defender sus ideas y convicciones con ardor y sin temor a las críticas o burlas de sus opositores. Era belicosa y visceral. Decía lo que pensaba y sentía, con valor y con un sentido del ridículo prácticamente nulo. Valiente y convencida plenamente de sus ideales, no temía en absoluto enfrentarse a las convenciones sociales. Era una mujer vital y enérgica, con una gran capacidad de iniciativa y automotivación, a la hora de tomar decisiones o emprender acciones. Era impaciente y reflexiva, perseverante, impetuosa e intensa, incluso arriesgada a la hora de enfrentarse a sus metas u objetivos. Su carácter era fuerte, en esencia autoritario, imperativo y tajante. Era una mujer difícil de doblegar o dominar, un espíritu libre que no se dejaba amedrentar con facilidad. Su escritura clara y legible y el texto ordenado y armónico, entre otros aspectos, nos dan muestra de su honestidad, su estabilidad emocional y de su capacidad para enfrentar situaciones sin perder el control de los impulsos. Las formas sencillas de su escritura reflejan una autoestima sana. Tendía a juzgarse a sí misma de forma objetiva, sin compararse con los demás. No obstante, se aprecian en sus letras ciertos tintes de orgullo y ligera tendencia a ponerse por encima de ellos, y en ocasiones incluso imponerse. Era una mujer de armas tomar, que hacía ver y notar su presencia y dejaba bien marcada su huella allí por donde pasaba. Pese a que su escritura deja ver una personalidad espontánea, que fluía con soltura y se mostraba con naturalidad, esta espontaneidad se ve limitada por cierto autocontrol que posiblemente utilizara como coraza protectora. La escritura de Rosario presenta claros signos de extroversión y apertura social. No tenía dificultad para relacionarse con los demás y mostrar sus sentimientos, pero conscientemente decidía hacerlo de forma muy comedida
midiendo con cautela a quien entregaba su confianza. Rosario era ambiciosa y presentaba una marcada orientación al logro y una consecuente proyección personal para lograr las metas y objetivos ambicionados. Poseía un fuerte carisma y emanaba encanto personal, que sorprendía por su fuerza vital y el arrojo con el que defendía sus convicciones, ciertamente insólito en una dama de su época. Tenía además un talento innato, completamente explícito y nada sutil, para seducir, persuadir y convencer a otros con actos y palabras. Sabía hacerse escuchar y generar impacto e influencia en las impresiones, decisiones y actuaciones de otras personas. Inspiraba confianza de una manera natural y tenía facilidad para el ejercicio del liderazgo y para alzarse abanderada, como realmente lo fue, en la defensa de la causa que ella consideraba justas.